obedecer es mejor que los sacrificios. Y verdad que conocemos dónde está ese texto cuando Samuel le dice a Saúl que el obedecer le agrada más al Señor que los sacrificios que él podría haber presentado. Pero yo lo quiero llevar desde el inicio de la lectura de este capítulo, que está en el capítulo 15, para que el Espíritu Santo nos vaya indicando el camino hasta poder llegar al texto lema de esta noche. Y mire que como introducción le puedo decir que cuando en el momento que se está cumpliendo esta palabra, había cientos de años atrás que el Señor había declarado una palabra sobre Amalek, que se tenía que cumplir en ese momento cuando Saúl estaba reinando. Cientos de años atrás el Señor había dicho una palabra sobre esa situación. Los amalecitas habían pecado terriblemente contra Israel cuando la nación estaba débil y vulnerable. Los amalecitas atacaron cuando ellos estaban débiles y también estaban vulnerables. ¿Y sabe qué, iglesia? Dios detesta cuando el fuerte toma cruel ventaja contra el débil. Y si es especialmente en contra de su pueblo o en contra de sus hijos, le aseguro que al soberano Señor de los cielos eso no le agrada. Y yo le voy a leer, mire lo que le estoy diciendo, de lo que él declara en Éxodo 17 del 14 al 16. Mire lo que dice el Señor. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Esto el Señor se lo declara a Moisés y le dice: escríbelo, porque esto va a acontecer. Cuando llegamos al reinado de Saúl y entramos en el capítulo 15, Jehová le da una orden a Saúl. Y miren lo que dice en el capítulo 15, los versos del 1 al 3. Después dice: Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová, le dice a Saúl. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek. Y mire, esta es la orden precisa que el Señor le da a Saúl y le dice: destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entendemos entonces que Saúl era un líder militar capaz de poder cumplir con la misión que el Señor le había dado. Podía convocar y organizar un gran ejército, también sabía cómo programar su ataque adecuadamente y él lo hizo. Si usted es curioso, yo lo voy a llevar a que vaya a leer todo el capítulo 15 y miramos que dice que Saúl empieza a organizar al ejército para poder caerle en una emboscada a Amalek. Pero ¿qué pasa? Cuando él hace las cosas, miramos que en el verso 9 de ese mismo capítulo 15, Dios le manda una palabra a él. Porque le había dicho al Señor: tú tienes que destruir todo. No te apiades del rey, le dice. Y él necesitaba recordar de alguna manera, porque el conflicto había sido continuo entre Israel y el pueblo de Amalek. Amalek se asociaba a algunos pueblos para caerle en contra al pueblo de Israel, y eso estaba de generación en generación. Entonces, en el momento que Dios le da la orden a Saúl, Saúl tiene que recordar el conflicto que había entre ellos. Y mire lo que le dice el Señor a Saúl en Deuteronomio 25, 17 al 18. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino,
Cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. A él se le da una responsabilidad. ¿Sabe? Dios había podido castigar a Amalek directamente como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Él lo pudo haber hecho. Sin embargo, esta fue una prueba de obediencia para Saúl, como muchas veces todos estamos vinculados en una de ellas, ¿verdad? Cuando el Señor nos envía a una encomienda, cuando el Señor nos envía una palabra y el Señor espera que nosotros cumplamos a cabalidad lo que Él nos está pidiendo, lo que nos está diciendo. Además, como el pecado contra Israel fue un ataque militar, Dios quería hacer que el juicio tuviera la misma razón del ataque militar que había tenido contra el pueblo de Israel. Entonces el Señor podía hacer lo que Él determinara con Amalek, pero está probando al rey Saúl. Y cuando nosotros llegamos a los versos 7 y 9, dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué pasó con la obediencia de Saúl? Cuando Samuel se aparece, él le dice que ha cumplido con lo que el Señor le ha mandado, pero él tuvo una obediencia parcial, porque la orden era que lo destruyera todo y que tuviera en cuenta que nada podía quedar en pie. Sin embargo, dice que él perdonó al rey a quien debió matar, y también dice que ellos tomaron de lo mejor del ganado. Entonces, una obediencia parcial, iglesia, es desobediencia total. Al Señor no podemos decirle nosotros, cuando nos ha dado una orden, que lo tenemos que obedecer a medias. Para el Señor, si nosotros hacemos las cosas a medias en cuanto a la obediencia de Él, Él lo toma como que fue una desobediencia total. Además, Saúl derrotó a los amalecitas, si bien es cierto, en obediencia a Jehová, porque destruyó a todo el pueblo, pero dejó vivo ¿a quién? Al rey. Su obediencia fue incompleta, y además de incompleta fue selectiva. Saúl tomó vivo al rey y no se sabe por qué tenía que perdonarlo, por qué tenía que dejarlo con vida. Quizás Saúl, debido a una insensata compasión por la bondad de su persona. Y esto no es más, sino que la dirección que toma Saúl le permite al pueblo que tome lo mejor del ganado. ¿Por qué? Porque la Biblia establece, iglesia, que cuando la cabeza está haciendo algunas cosas, le permite al pueblo que también haga lo mismo. ¿Verdad que sí? Porque dice que todo baja desde la cabeza hasta el cuerpo. Entonces, ¿cómo podía Saúl con el pueblo decirle que no hicieran lo que hicieron tomando lo mejor de todo, si él había tenido misericordia del rey Agag cuando Dios le había dicho que no lo tenía que hacer? Entonces, ellos tuvieron cuidado de conservar lo mejor para ellos mismos. Y usted se puede imaginar el botín que ellos traían y cuán felices podían venir. Saúl y sus hombres obedecieron en lo que les convino, es decir, no obedecieron a Dios en absoluto, sino a sus propias inclinaciones. Y le voy a decir que nosotros no estamos lejos de hacer lo mismo que él hizo. Perdonar lo mejor de Amalek es ciertamente equivalente a perdonar cierta raíz de maldad o algún pecado favorito que nosotros tengamos. Para nosotros en esta
lectura, Agag representa esa tendencia malvada que existe en todos nosotros para autogratificarnos delante del Señor. Perdonar a Agag para nosotros es como que nosotros nos estemos exonerando, nos estemos excusando constantemente, cuando posiblemente el Señor a cada uno de nosotros nos ha dicho que destruyamos cierta relación que tenemos o que estamos teniendo, o algún pecado consentido. ¿Y qué es ese pecado consentido? Pues es ese pecado que usted sabe que lo comete una y otra vez, pero no se aleja de él. Es algo que usted sabe que lo está haciendo, es algo que sabe que está en contra de la voluntad del Señor y de su palabra, pero usted consiente siempre en volverlo a hacer. Entonces posiblemente también sea algo que escuchamos, algo que vemos o cómo hablamos. Amistades, prácticas, lugares que visitamos, pasatiempos. Y es posible que el Señor una y otra vez nos ha dicho a través del Espíritu Santo: corta con ese pecado. Corta con esa relación que no te va a llevar a ningún lado. Corta con esa negociación que tienes porque no tiene futuro. Corta con eso de raíz, así como se lo dijo a Saúl, que lo destruyera absolutamente todo. Entonces Agag, en este contexto para nosotros, iglesia, representa eso que posiblemente el Señor nos ha dicho una y otra vez, que necesitamos raíz con él de raíz. Amén. Sin embargo, cuando Samuel habla con Saúl, le dice en el texto 13: vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido con la palabra de Jehová, le dice Saúl. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos, le pregunta él. Y Saúl respondió, mire cómo responde: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, le dice, pero lo demás lo destruimos. ¿Esa era la orden que el Señor le había dado? No. ¿Qué estaba haciendo Saúl en ese momento cuando Samuel se presenta? Y ni siquiera Samuel le pregunta nada, sino que él viene a justificarse inmediatamente y le dice: lo destruimos todo, yo cumplí con lo que me pidieron. ¿Usted se ha dado cuenta que a veces usted reacciona? Dice que sin que le pregunten nada, su condición interna lo impulsa ¿a qué? A empezar a justificarse. ¿Qué es lo que está haciendo Saúl en ese momento? Él inició a justificarse, él comenzó a culpar a otros, él no se hizo responsable por su desobediencia. Esa es la condición en la que nosotros caemos, iglesia, cuando nosotros en la primera parte que el Señor nos está pidiendo, necesito que termines con esto, cuando nosotros nos sentimos acusados por la presencia del Señor, nosotros iniciamos a justificarnos. Nosotros empezamos a echarle la culpa a otras personas por nuestra forma de proceder, por nuestro pecado. Y cada uno peca, dice la Biblia, de su propia ¿qué? Concupiscencia, de su propio deseo. Todo se genera dentro de nuestro corazón. Amén, iglesia. La observancia religiosa que Saúl tiene en ese momento, cuando le dice yo cumplí con todo, y si cumplía medias, lo cumplía medias para sacrificarle, le dice, holocausto a tu Dios. Esa justificación es como esa observancia religiosa que a veces nosotros presentamos cada día. 22 y 23 del capítulo 15 dice, y ahí es donde llegamos al texto del día de hoy. Y Samuel dijo, Saúl le dice,
¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, le dice, el obedecer, Saúl, es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, le dice. Por cuanto tú, le dice, desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sabe qué hizo Saúl en ese momento? Él quiso compensar con el sacrificio que supuestamente le iba a obedecer al Señor la desobediencia que él había tenido. Él quiso compensar con los sacrificios lo que no había cumplido y el pecado que había tenido. Hizo el peor ofrecimiento al Señor y el que no lo complace. Y Saúl le enmarca dos cosas ahí, porque nosotros a veces, iglesia, pensamos que estos dos textos, el sacrificio que hacemos muchas veces y que a veces lo hacemos notar con una religiosidad, el Señor lo toma porque nosotros nos sacrifiquemos por Él. Y la palabra nos está diciendo que a Él las cosas externas que nosotros podamos hacer no lo complacen. Como que nuestro corazón internamente le obedezca a Él. Amén. Y entonces le dice, mira, Saúl le dice, vos tenés dos problemas aquí, le dice. Hay en tu corazón rebelión y hay obstinación, le dice. Esos dos pecados, iglesia, vienen enraizados al orgullo. ¿Sabe qué es el orgullo o cómo nosotros nos comportamos cuando esos dos pecados están confabulados? La actitud de orgullo es de independencia del Señor. Es un sinónimo de burla, de arrogancia, de insensatez, que se opone directamente a la disposición temerosa de Dios. El orgullo es la raíz de casi todos los pecados que usted puede entender. Es una condición en el corazón y en lugar de disponernos al Señor, nosotros nos volvemos independientes. Satanás, cuando peca, el pecado original en Satanás fue el orgullo. El querer no obedecer a la autoridad, el querer rebelarse en contra de él y no poder acatar lo que el Señor necesitaba que él obedeciera. Cuando Satanás peca, llega al Edén y Adán y Eva inician de la misma manera. Porque el orgullo es como algo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón, como esa naturaleza adámica. Y que muchas veces nosotros pensamos que no hemos caído en el orgullo o en la rebelión. ¿Cuál fue la sanción o por qué Samuel le dice estas dos cosas a Saúl? Porque él desobedeció la palabra del Señor. Le dice, tú estás obstinado tercamente en lo que hiciste, le dice, y ¿sabes qué? Eso es idolatría. Le pregunto, iglesia, ¿cuántas veces el Señor le ha dado una palabra a usted y usted la ha echado de menos como Saúl y la ha desobedecido? ¿Le parece que es lo mismo que Saúl hizo allí? ¿O es el mismo pecado que se le está recriminando? El pecado de rebeldía y de rebelión está inherente en la raza humana desde el momento en que se revela Satanás y Adán y Eva también. ¿Sabe qué es la rebelión que puede estar en nuestro corazón? Es que yo rechazo la autoridad de Dios y de su palabra. Y cuando yo rechazo la autoridad de su palabra, yo le estoy diciendo al Eterno, me parece bien lo que dice tu palabra, pero ¿lo puedo cumplir a medias o no lo cumplo? Eso se llama rebelión. Y además de eso, no queremos someternos a Él, mucho menos cumplir su palabra,
pero tampoco nos sometemos a nuestras autoridades. A eso se le llama rebelión en el corazón. Saúl pensó que él sabía qué era lo mejor para hacer. Desestimó el mandato que el Señor le dio y eso lo llevó a ser desechado por el Señor. La rebelión, iglesia, necesita ser desarraigada de nuestro corazón. Y yo quiero llevarlo a pensar cuántas veces nosotros podemos estar en rebelión en contra del Señor y en contra de nuestras autoridades cuando no nos sometemos a ellas, o en contra de la palabra. Piense cuántas veces hemos pecado como Saúl y nosotros queremos con cosas externas venir delante del Señor y decirle, pero yo pequé, pero yo te sirvo cada día en la iglesia. O sea, no dejo esta relación, pero no dejo de ir a la iglesia. Estamos teniendo la misma actitud de Saúl. Estamos ofreciéndole sacrificios al Señor que al Señor no le agradan y tampoco le complacen. Porque dice, es mejor, iglesia, que obedezcan mi palabra a que me entreguen sacrificios que yo no recibo. Amén. Entonces nosotros tenemos que evaluar hoy cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida a redarguirnos? Si nosotros somos nuevas criaturas, iglesia, dice que todas las cosas han pasado. Pero cuando nosotros estamos con las mismas terquedades, cuando le dice el Señor, es como obstinación lo que tú tienes, le dice. Nosotros estamos en peligro. Y es más, le dice, estos dos pecados que has cometido, Saúl, son como la adivinación y la idolatría. Y le voy a decir que Dios aborrece todo lo oculto que se pueda hacer. Él lo aborrece. ¿Y por qué la comparación de estos dos pecados con esto? Porque cuando nosotros no obedecemos, estamos quitándole el lugar a Dios de nuestro corazón y Él no es el Señor. Porque usted obedece a su Señor y a su Dios. Y si Él está sentado en su trono, quiere decir que usted va a caminar por el camino que el Señor le ha trazado. Eso significa que aunque las cosas que nos está pidiendo, nos está demandando, no son de nuestro agrado, de nuestro gusto, nuestro propósito debe ser agradarlo y obedecerlo a Él. Entonces, ¿por qué incurrimos en idolatría? Porque sentamos en el trono de nuestro corazón no a Cristo, porque desobedecemos su palabra. Nos sentamos muchas veces nosotros en el mismo trono de nuestro corazón y le estamos diciendo al Señor, yo considero que mis pensamientos y mis actos son mejor que lo que tu palabra dice. No sé si el Espíritu Santo lo redarguyó, pero yo opino que sí. ¿Cuántas veces nosotros hemos criticado a Saúl posiblemente? ¿Cuántas veces hemos entregado al Señor sacrificios que no le complacen y siquiera no nos damos cuenta? Pero el Señor nos dice hoy, el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Sabe qué dice Salmos 51 del 16 al 17 en la NBI? Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería, le dice el escritor. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Eso significa que cada vez que nosotros caigamos en alguna situación, Él está extendiendo su gracia hacia nosotros para poder perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Como posiblemente el Espíritu Santo está hablando a cada uno de ustedes y a las personas que están escuchando a través de las pantallas. Dice que Él no desprecia un corazón arrepentido y humillado.
Él nos lo desecha. Y ese es el sacrificio que el Señor nos está pidiendo el día de hoy. Que nos humillemos delante de Él y que nos arrepintamos si hemos caído en el caso de Saúl en semejante pecado. Y dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso nos está demandando el soberano a nosotros hoy. Nosotros no ofrecemos holocaustos como la ley lo estipula. Las ceremonias terminaron, iglesia. Por nosotros se ofreció el cordero inmolado perfecto en la cruz del Calvario. Y esa ofrenda que fue ofrecida allí dice que satisfizo al Padre totalmente, o sea que no hay más sacrificio que se tenga que hacer. Cristo es el sacrificio perfecto. Pero ¿sabe qué sí nos está demandando Cristo? Que nosotros tenemos que presentarle a Él cada día, racionalmente, con nuestro pensamiento, un sacrificio que va a limitar la carne o aquellas situaciones en las que nosotros incurrimos en contra del soberano Dios de los cielos. Ese sacrificio necesitamos hacerlo conscientes de nuestras debilidades, iglesia, conscientes de que seguimos batallando con el pecado, pero conscientes también que dice la palabra que el pecado ya no nos gobierna y ya no es nuestro Señor. Que el Espíritu Santo está dentro de nosotros con ese poder para que tengamos templanza y seguridad para darnos la salida cuando estemos en alguna emboscada de alguna tentación o ya sea por el enemigo. Iglesia del Señor, usted no puede desestimar cada día presentarse delante del Señor para que el Señor lo limpie, porque todos los días pecamos, iglesia. Pecamos aunque sea con un pensamiento demasiado pequeño, que posiblemente por quien usted está pensando o lo que usted está pensando nadie lo sabe. Pero no nos escondemos de un Dios limitado, nos escondemos de un Dios omnisciente que todo lo sabe y que se encuentra en todo lugar. Dice Isaías 53:5 y me encanta porque dice que Cristo fue traspasado por nuestras rebeliones, por todas ellas, y fue molido por nuestras iniquidades. Entonces, ¿qué nos resta hoy? Pedirle al Espíritu Santo que nos haga una radiografía interna para identificar si hay rebelión en nuestro corazón. Si acaso hemos tenido la tendencia de no someternos a Dios y a su palabra y tampoco a las autoridades que tenemos terrenalmente, ya sea nacionalmente o también dentro de la iglesia o dentro de su trabajo, iglesia. Todo eso se presenta en cualquier esfera. Cuando usted conoce y puede manejar el principio de autoridad, usted puede someterse a cualquier persona. Usted no tiene problemas de orgullo. Si hay otra persona que usted estima que no tiene la capacidad o la autoridad para estar sobre usted. Cuando usted conoce la autoridad de Cristo y quién es Cristo en su vida, la rebelión se va de nuestro corazón, iglesia. Tiene que irse. Porque nosotros, dice, Él pagó por todas tus rebeliones, dice, y fue molido por todas tus iniquidades. Y yo quiero concluir con esta pregunta: ¿qué le hemos estado ofreciendo al Señor? ¿Sacrificios que no lo complacen? ¿O una vida de obediencia rendida a Él y a su palabra? Lo más ideal sería que la obediencia sería el reflejo de esa pregunta, ¿verdad? Pero posiblemente en muchos casos, y yo sé que el Espíritu Santo lo llevó especialmente a ese lugar que usted tiene que dejar,
a esa relación que usted tiene que matar, a ese pecado que usted tiene que aborrecer, porque nosotros tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece, iglesia, y Él aborrece el pecado. Y tenemos que amar lo que Él ama. Y dice que Él es santo, santo, santo. Y Él demanda santidad de su iglesia. ¿Usted puede aplaudirle al soberano de los cielos en esta hora? Gracias, Espíritu Santo de Dios, por refrescarnos en esta hora. Gracias porque sin duda hoy has abierto nuevamente mis ojos para mostrar la condición reflejada en mi vida a través de tu palabra y de tu verdad. Gracias, dígale, porque tú no estás con ese dedo acusador, pero sí tienes a bien exhortarme para que yo vuelva al camino correcto cada día. Porque necesitamos vivir en santidad, porque dice, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Gracias, Espíritu de Dios, dígale, por venir a exhortarme en esta hora, quizás por venir a edificar mi vida y por venir a reconfortarme de alguna manera para aquel que está obedeciendo y está trayendo un ofrecimiento genuino delante del Señor. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias, dígale. También oro por aquellas personas que quizás estás aquí o estás a través de las pantallas que no conoces del Señor. ¿Sabe? Dice que Cristo pagó para aquellos que hemos aceptado a su Hijo por todas nuestras rebeliones. Y tú necesitas que Él pague por todas ellas. Repite conmigo esta oración en esta hora y dile, Señor Jesús, tu Espíritu Santo vino a mi vida y me enseñó la rebelión que hay en mi corazón en contra de ti. Te pido que me perdones, que me limpies, que me laves de mis pecados, que me hagas una nueva criatura y que me inscribas en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Hay alguien aquí que necesita entregarle al Señor su vida? Gracias por sintonizar su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Le invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 6 de la tarde y reciba una palabra que edificará su vida.